Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el último día de la semana número 24 del tiempo ordinario, sábado 21 de septiembre. Para quienes van al día con la fiesta de los santos, se darán cuenta que hoy es la fiesta de San Mateo Apóstol y también, según algunos estudios, es el evangelista. Hay una posibilidad que el Evangelio de Mateo no lo haya escrito el mismo Mateo Leví, al que Jesús lo llama para seguirlo, pero dejemos eso para los estudiosos. Hoy es el día de la fiesta de San Mateo. En la primera parte hay una situación muy complicada, muy cargada para Monseñor Romero. Vamos a comenzar diciendo que él está en Quesaltepeque, en la parroquia de Quesaltepeque, la parroquia San José, Quesaltepeque, y ahí pasa algo raro. No es común que pase, pero pasó. El padre Quinteros fue trasladado de Quesaltepeque para otra parroquia. Él no quiso irse y lo que hizo fue entrar en una pelea, en una contienda enorme contra Monseñor Romero. Se tomó el templo, no salía del templo. Monseñor nombró al párroco, que es la tarea del arzobispo. El padre Roberto es el párroco oficial, y cuando llegan a celebrar confirmaciones y primeras comuniones, tienen que hacerlo en el colegio que administran las hermanas dominicas, porque el padre Quinteros se ha tomado el templo. Y el padre Quinteros es sancionado por Monseñor como desobediente, como desacato, y Monseñor lo desconoce. Al que reconoce es al padre Roberto. Bueno, ahí hay una gran situación difícil, pero eso lo resuelve el derecho canónico, y el que tiene de la mano el derecho canónico es el arzobispo. Nadie puede apropiarse un bien que no es suyo. Ese templo no es del padre Quinteros, el templo es del arzobispado, pero bueno, después vendrá una solución donde el padre Quinteros es expulsado. Para los que conocen algo del padre Quinteros, fue lamentable, es lamentable el final de su vida, porque él fue restituido, pero cayó otra vez en otros problemas y terminó saliéndose de sacerdote, ya expulsado, y lo que hizo fue poner una venta de bebidas alcohólicas, es decir, lo peor que le puede pasar a una persona después de andar predicando. Vamos a hacer lo que denunciaba. Eso es horrible. En esa parroquia está Monseñor cuando le avisan que las ligas populares 28 de febrero se han tomado el arzobispado y que quieren hablar personalmente con Monseñor, tienen unas exigencias. Ahí se da un conflicto que Monseñor, por su estrategia de pastor, no lo maximiza. Hubiera podido maximizarlo, pero por su estrategia de pastor lo minimiza, no le da la importancia que es. Tiene un altercado con el padre Rogelio Poncel. Descubre Monseñor que el padre Rogelio está apoyando a los ocupantes, a las ligas populares 28 de febrero. Hay un altercado ahí entre Monseñor y el padre Rogelio Poncel, que todavía lo tenemos con nosotros, un gran sacerdote histórico. Pero aquí Monseñor le llama la atención: usted es pastor,
no tiene que andar acompañando este tipo de... Es decir, tiene todo el derecho, monseñor, como arzobispo, de llamar la atención. Una cosa que pasa con estos ocupantes es que ellos ya le tienen desconfianza a monseñor y le acusan que la iglesia, en vez de ir hacia allá, ahora va hacia acá. Dice que ha dado un cambio de 180 grados. En vez de ir hacia allá, ahora va para acá, por el tema del golpe de Estado y que la iglesia está apoyando al gobierno y cosas como esas, que son las acusaciones ordinarias. Tienen 15 rehenes, 4 sacerdotes y los empleados, secretarias, y monseñor ofrece: déjenlos ir a ellos, me voy a quedar yo de rehén. Los empleados no quieren, no, le dicen, usted siga afuera, que es más útil allá. Bueno, respecto a esta situación, el coronel Majano le llama a monseñor y monseñor le explica lo que está pasando, y eso podría haber terminado en una situación más lamentable. Gracias a Dios no fue así. También hay un problema con el ingeniero Román Mayorga Quirós, ex rector de la UCA, que fue llamado para formar parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno, y él está en un problema de conciencia. Román Mayorga Quirós está en un problema de conciencia. Estoy apoyando un gobierno que está reprimiendo a la gente. Y monseñor le dice: pero quédese ahí, espere, hay señales, etc. Bueno, y por último, solo para hacer notar, ya muy noche, casi a las 11 de la noche, monseñor va a una cena con los cursillistas de cristiandad. Casi a las 11. ¿A qué horas duerme, monseñor? Y él se queja que los desvelos no le gustan, le perjudican, a todos nos perjudican. Pero tenía que ir a esa ultrella, porque tenía que hablar con personalidades sobre la situación del país. Oigamos a monseñor. Miércoles 19 de diciembre. Hoy celebra su fiesta patronal la parroquia de San José Quesaltepeque. Invitado por el padre Roberto y aquella comunidad, fui a celebrar allá, y en la misa hubo un bonito número de jóvenes que se confirmaron y niños que hicieron su primera comunión. La asistencia en el colegio de las hermanas dominicas fue muy numerosa, ya que no se puede tener en la iglesia parroquial, todavía ocupada por el padre Quinteros. Mientras almorzaba en el comedor de las hermanas dominicas de Quesaltepeque, me avisaron por teléfono que acababa de ser ocupado el arzobispado por la organización política popular Ligas Populares 28 de febrero. Yo me comuniqué luego con el responsable de dicha ocupación para preguntarle cuáles eran sus objetivos y reclamar por ocupación indebida de estas oficinas del arzobispado. Dijo que les interesaba hablarme personalmente. Sin embargo, logré recabar sus objetivos, que era ayudarles a encontrar los cadáveres de los muertos en los desalojos que acaba de hacer los cuerpos de seguridad, y también la devolución de los prisioneros en esos desalojos, y que, en tercer lugar, hiciera denuncia de la forma demagógica en que la Junta de Gobierno toca los problemas del pueblo. Por la tarde vino un grupo de sacerdotes del Senado Presbiterial, convocado por el vicario Padre Cortés, a dialogar sobre la situación de la ocupación. En esos momentos vino también el Padre Rogelio Poncel, belga, que parece estar muy comprometido con esta ocupación, a pedirme que la ocupación pedía que fuera a dialogar. Me alteré un poco al decirle que no representara tan directamente los intereses de una organización, siendo él pastor de todos los cristianos. Hubo algún pequeño altercado con él y otros sacerdotes, pero después terminé reconciliando con él y diciéndole que confiaba en su sentido sacerdotal y pastoral para comprender esta delicada situación que vivimos y no parcializarse. Fui con una representación de los sacerdotes y con el
director del Socorro Jurídico, bachiller Cuellar, a dialogar con los ocupantes del arzobispado, los cuales me reiteraron los objetivos que ya mencioné antes. Dialogamos bastante sobre diversos aspectos, incluso les oí bastante desconfianza con la actuación de la Iglesia, como si hubiera dado una vuelta de 180 grados, expresión de ellos, de su actitud anterior, como si hubiera traicionado los intereses del pueblo, lo cual me molestó bastante, viendo la sinceridad con que trato de defender, como siempre, desde el Evangelio, los intereses de nuestro pueblo. Y dije que por hoy no interesaba tanto esta discusión general, sino que volviéramos al caso concreto de la ocupación. Hablamos también con el grupo de rehenes, son 15, entre ellos 4 sacerdotes, las secretarias y otros empleados, los cuales habían estado deliberando de que no era necesario presionar al arzobispo para la denuncia y para sus actuaciones en favor de la justicia, ya que este ha sido siempre el papel que se ha desempeñado en la Iglesia, y que ellos también se sienten cautivos y que por tanto no es una ocupación pacífica, aunque ciertamente desarmada, pero les violenta su libertad, y otras consideraciones que me parecieron muy valientes y justas, entre ellas también el permiso de que salieran las mujeres de esta ocupación. Yo también dije que me quedaría yo si lo que buscan es seguridad, que bastaría la presencia del arzobispo y que dejaran ir a todos los demás rehenes. Pero ellos dijeron los rehenes dijeron que comprendían mi generosidad, pero que ellos preferían que yo estuviera afuera para actuar mejor en cualquier otro aspecto, y que ellos con gusto se mantenían solidarios con el arzobispo dentro. Sin embargo, analizando después, he encontrado algunas pequeñas ambigüedades en algunos que parecían solidarizarse con la causa de los ocupantes. Tuve luego comunicación telefónica con el coronel Majano de la Junta de Gobierno, quien fue él quien llamó primero, pero aproveché para pedirle su apoyo en esta situación y que iría pronto el Socorro Jurídico a expresarle más concretamente los detalles. También esa noche tenía una cita para platicar con el ingeniero Mayorga Quirós, quien expresó confidencialmente sus temores de estar colaborando con un gobierno que mantiene todavía mucha fuerza de represión. Sin embargo, yo le animé porque a pesar de esta represión que se nota, hay también una altura que busca soluciones justas por medios más inteligentes, y que en ese nivel estaba él, y que sería una lástima ir viendo cómo se desprendían de ese esfuerzo los civiles en quienes tenemos mucha confianza, aunque esto no supone una aprobación a la Junta, sino una esperanza de poder encontrar caminos que no sean los violentos y de la sangre. Ya era muy noche, casi las 11, cuando me dirigí a la cena que tenían los cursillos de cristiandad en casa de Sigfrido Munez, y donde conversamos ampliamente sobre la situación del país y la actitud que los cristianos deben tener en este momento. Me consoló mucho el sentido de comprensión y de entrega de estos seglares. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Quiero contarles que prácticamente toda la madrugada ha llovido muy fuerte. No sabemos, esperamos en Dios que no haya daños para nuestra gente. Primero Dios, que todo haya estado salvable. Es algo que todavía no se ha trabajado, la resiliencia no se ha trabajado, la mitigación ha ido muy lenta. Esto históricamente ha sido uno de los puntos débiles de este y de todos los gobiernos. La gente sigue viviendo en barrancos, en zonas de alta vulnerabilidad. Dios quiera que no tengamos cosas que lamentar. Les decía que es 21 de septiembre y es la fiesta
de San Mateo Apóstol, San Mateo Evangelista, 21 de septiembre. Pero en este programa no seguimos la lectura de los santos y santas, sino nos vamos a las lecturas correlativas. Por lo tanto, nosotros seguimos estudiando la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 15, versículos del 35 al 37 y del 42 al 49. Y dice lo siguiente: pero preguntará alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo salen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Lo que siembras no es la planta tal como va a brotar, sino un grano desnudo de trigo o de lo que sea. Así pasa con la resurrección de los muertos. Se siembra corruptible, resucita incorruptible. Se siembra miserable, resucita glorioso. Se siembra débil, resucita poderoso. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si existe un cuerpo natural, existe también un cuerpo espiritual. Así está escrito: el primer Adán se convirtió en un ser vivo. El último Adán se hizo un espíritu que da vida. No fue primero el espiritual, sino el natural, y después el espiritual. El primer hombre procede de la tierra y es terreno. El segundo hombre procede del cielo. El hombre terrenal es modelo de los hombres terrenales, como es el celeste modelo de los hombres celestes. Así como hemos llevado la imagen del hombre terrestre, llevaremos también la imagen del celeste. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si no hacemos referencia a la filosofía griega, no vamos a comprender esto que está hablando San Pablo en esta primera carta a los Corintios, capítulo 15. Hace unos años escuché decir a Enrique Dussel, una de las máximas autoridades en temas de historia, en temas de filosofía, y decía él: ¿quién les ha dado permiso de dividir así la historia? Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. ¿Quién les ha dado permiso? Y también decía: ¿y quién les ha autorizado a decir que la primera filosofía es la de Sócrates? ¿No había filosofías antes? Fíjese cómo cuestiona Enrique Dussel a esto precisamente, concentrado en la filosofía griega. San Pablo es un hijo de la filosofía griega. Por eso, a la hora de hablar de esta realidad de la resurrección, yo no quiero desautorizar en absoluto, no quiero desautorizar a San Pablo, pero tenemos que entenderlo desde esa cultura griega. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo usted y yo en esto. Nunca en la historia, nunca atrás ni hacia adelante, nunca en la historia se había experimentado la resurrección de una persona. Jesús es el primer resucitado. Entonces, ese primer resucitado es una gran novedad. Y si es una novedad, ¿quién está autorizado para describir qué fue lo que pasó? ¿Usted cree que San Pablo había entendido muy bien la resurrección? Los actuales, ¿usted cree que hay alguien ahora, el Papa incluso?
¿Usted cree que alguno de nosotros, nosotras, puede entender a cabalidad ese fenómeno de la resurrección? Claro que a San Pablo le preguntan, ¿cómo es eso de la resurrección? ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo salen? Claro, lo que tenemos en la cabeza es que yo meto a alguien en una sepultura y de ahí él se va a levantar. Se va a levantar los huesos, se va. ¿Quién está autorizado para explicar lo que fue una eterna novedad, la resurrección de Cristo? Hay mucho que estudiar de esto. El hermano Salvador Gómez, que yo aprecio muchísimo sus mensajes, lo escucho. Él habla de una gran ventaja y bendición que tenemos los cristianos. Porque dice, si yo voy a una religión cualquiera y busco la tumba del profeta de ellos, ahí está la tumba, ahí está el cuerpo. Y yo voy a Jerusalén y voy a buscar la tumba de Jesús y está vacía. ¿A dónde está el cuerpo de Jesús? Es que los fariseos le dijeron a los soldados, ustedes digan y les vamos a pagar, digan que los discípulos llegaron y se lo robaron, te robaron el cuerpo. Y esa mentira, dice el Evangelio, permanece hasta hoy. Fruto de un soborno, se inventaron de que los discípulos se robaron el cuerpo, por eso no hay resurrección. Pero para la mayoría, somos más de 2.400 millones de cristianos. Nosotros creemos que Jesús resucitó en cuerpo y alma. No tenemos más información sobre eso. Pero San Pablo, hijo de su tiempo, y con el estudio que él tenía de la filosofía, se atreve a hablar de dos realidades, el hombre natural, el hombre espiritual. Yo siembro un grano de maíz, un grano, es la siembra natural. Y de repente sale una gran mata que no me devuelve el grano, me da cantidad de granos. Una mazorca de maíz puede tener hasta 1000 granos. Y a veces me da 2, algunas más matas dan 3 mazorcas. Un granito se multiplica por 1000, por 2000, por 3000. Yo siembro algo, yo entierro un pariente, pero eso es lo natural. Y de ahí va a surgir un espiritual. Esto es lo que logra entender San Pablo. Porque la filosofía griega, sobre todo la platónica, enseña precisamente eso. Lo que vemos aquí es natural, es engañoso, porque eso solamente es lo que captan los sentidos. La verdadera realidad está en el mundo de las ideas. Entonces esto sería lo natural y aquello es lo espiritual, ya traducido por San Pablo. Yo ahora soy natural. Cuando me muera y resucite, yo resucitaré espiritual. Hasta ahí alcanza a llegar la mentalidad de San Pablo. Después de esto se han dado muchísimas interpretaciones, y si quieren, para que no con el afán de convencerles, para muchos cristianos de la teología de la liberación, yo desde el día en que muero resucito. Pero esta es una concepción que merita mucho estudio y mucha explicación. Cuando Monseñor Romero, aunque no hay prueba de eso, y el doctor Álvaro Ortiga esto lo llama pensamiento apócrifo de Monseñor Romero, si me matan, resucitaré en el pueblo. En el momento que matan a Monseñor Romero se quedó con nosotros, resucitó. Y las canciones dicen eso. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño. Óscar Arnulfo Romero, resucitaste. Para nosotros y nosotras, en el momento que morimos, resucitamos. ¿Para qué vamos a esperar la segunda venida de Cristo? Pero esto amerita toda una explicación, un estudio. San Pablo alcanzó a llegar
a comprender que hay una realidad natural y una realidad sobrenatural. Adán, ¿qué es? Natural. Y Jesús, bueno, Jesús es espiritual, porque Él vino del cielo. Hasta ahí nomás alcanza a llegar el estudio de San Pablo. Influido por la filosofía griega, hay una separación de las personas, natural, espiritual. En la actualidad, no es fácil separar, y no debemos separar este cuerpo material del cuerpo espiritual. No, porque para nosotros y nosotras ahora somos la persona entera. Este es cuerpo, esto es alma. No, aquí está el cuerpo, a ver dónde anda el alma. No, aquí está el cuerpo, aquí está el alma, aquí está el espíritu. Y el día que me muera, resucito. Bueno, pero esto es un estudio posterior, lógicamente. Pero San Pablo, explicando la resurrección, para los que estaban en Corinto, les tiene que decir eso. Hay dos realidades, la natural y la espiritual. Ustedes, cuando ustedes mueran, no se van a levantar con ese cuerpo, porque ese cuerpo es material, natural. Se van a levantar con un cuerpo espiritual. El peligro es que usted se quede añorando el cuerpo espiritual y por eso no se dedica a cuidar el cuerpo natural, material. Cuidado, que eso también es alienación y es un pecado. Yo debo cuidar mi cuerpo, yo debo cuidar mi alma, debo cuidar mi espíritu. Pero no voy a maltratar mi cuerpo, esa es filosofía griega, para cuidar mi alma. No, yo debo cuidar mi cuerpo. Ojalá y yo viviera los años que vivió mi papá, 96 años, ojalá. Pero no es seguro, no importa cuántos años viva. Pero hay personas que se nos van muy temprano. Ayer falleció la hermana de don Javier Tobar, un gran amigo y compañero. Y bueno, venía batallando contra un cáncer, la señora. Y ayer perdió la batalla. Esto pasa. Pero yo debo cuidar mi cuerpo, debo cuidar mi espíritu, debo cuidar mi alma. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 8 de Lucas, versículos del 4 al 15, y dice lo siguiente. Se reunió un gran gentío, y se añadían los que iban acudiendo de una ciudad tras otra. Entonces les propuso una parábola. Salió el sembrador a sembrar la semilla. Al sembrar, unas semillas cayeron junto al camino. Las pisaron y las aves del cielo se las comieron. Otras cayeron sobre piedras, brotaron y se secaron por falta de humedad. Otras cayeron entre espinos y al crecer, los espinos con ellas las ahogaron. Otras cayeron en tierra fértil y dieron fruto al 100%. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos, que escuche. Los discípulos le preguntaron el sentido de la parábola y él le respondió: a ustedes se les concede conocer los secretos del reino de Dios, pero a los demás se les habla en parábolas, para que viendo no vean y escuchando no comprendan. El sentido de la parábola es el siguiente. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó junto al camino son los que escuchan, pero enseguida viene el diablo y les arranca del corazón la palabra para que no crean y se salven. Lo que cayó entre piedras son los que al escuchar acogen con gozo la palabra, pero no echan raíces. Esos creen por un tiempo, pero al llegar la prueba se echan atrás. Lo que cayó entre espinos son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Lo que cae en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su perseverancia. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Casi no hay nada que decir porque está explicada la parábola, pero yo quiero dedicarle unos minutos a la comparación. Mateo,
que estamos celebrando la fiesta hoy, Mateo reúne en el capítulo 13 todas las parábolas del reino. Marcos las tiene todas dispersas. Lucas las agrupa con intención. Mateo tiene todas las parábolas del reino en el capítulo 13 y Lucas lo que busca es que el grupo entienda que está siendo formado y hay cosas en secreto que no se le dicen a todo mundo. Ayer hablábamos del movimiento de Jesús. A Jesús lo están siguiendo los 12, algunas mujeres, no eran pocas, y después una multitud. Entre la multitud andan fariseos, escribas, doctores de la ley, andan husmeando, investigando, chismeando qué hace Jesús. Por eso Jesús en Lucas utiliza el género de la parábola para que no todos entiendan. Ejemplo, un fariseo no es agricultor, nació en el templo, vive en el templo y muere en el templo. Él no sabe de siembra. El doctor de la ley sabe de ley, él no sabe de siembra. El saduceo todo el tiempo está en el templo. El herodiano anda apoyando a Herodes. Ellos no entienden, porque no saben la cultura de la tierra, no saben la cultura de la siembra. Entonces les hablo de la siembra. Aquellos no entienden, el pueblo sí entiende. El movimiento de Jesús sí entiende. Esto es lo que estamos tratando de ver en Lucas. Y una característica notable, fuerte, decidida en Lucas, por lo radical que es Lucas, les he dicho, aquí no se menciona y produjo el 30, el 60 o el 100%. Produjo 100. El que tiene un corazón limpio, el que escucha la palabra y la pone en práctica, produce el 100%. Los demás no. La semilla cayó en el camino, se la comieron los pájaros, se pararon encima los hombres que pasan por el camino. No sirvió de nada esa semilla. En las piedras, pues sí, nacieron porque hay un poquito de tierra, pero el calor de la piedra mata la plantita. Y entre los espinos o la zarza, claro que salió la semilla, ahí está la zarza, pero la zarza ahoga la semilla. La palabra llega a todos y todas, pero solo el movimiento de Jesús la comprende. Solo el movimiento de Jesús la pone en práctica. Esto es Lucas capítulo 8. Los demás la escuchan. Algunos, en el contexto de la persecución, la cogen con emoción, pero llega la persecución y dicen, no, yo no tengo nada que ver con Jesús, como Pedro. Salvan su vida, pero pierden el reino de Dios. Esto pasó mucho en las primeras comunidades cristianas. Se cuentan muchas apostasías. Gente que juró no ser cristiano y salvó su vida. Pero el que escucha la palabra, lo que cae en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su perseverancia. Este es el mensaje que Lucas da para los que pertenecemos al movimiento de Jesús. Escuchamos la palabra del reino, la acogemos y damos, no el 30, el 60 como Mateo, el 100%. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.